grado, el orgullo y la felicidad de tener a nuestra querida doctora Nelly Alvarado. Pues tuve el privilegio de tenerla como alumna, una excelente alumna, y pues sé también y con orgullo la presento por todo lo que ha logrado hacer. La doctora se graduó de la Evangélica en el 2020 y luego hizo su especialidad en la Universidad, me dice doctora si lo pronuncio bien, la Sí, Universidad Federal de Uberlândia, Minas Gerais, sí, así, así. ¿verdad? En Brasil, en el 2022. Actualmente ella se dedica exclusivamente en su práctica privada. Su especialidad fue especialidad y maestría en endodoncia. Así es que aquí la doctora va a compartir todos sus conocimientos. Actualmente se dedica a su práctica privada en Clínica Odontológica Alvarado en Usulután. Para las que no son de acá del Salvador, pues es un departamento aquí del Salvador y pues la doctora hace su práctica en ese lugar. Tengo el agrado entonces de dejarla con usted, doctorcita, la doctora Nelly Alvarado. Explótenle todos sus conocimientos. Doctora, tenemos de hecho varios, ahí a veces nos llegan niños con esas seis, que ya se imagina usted que en ese Sí, me momento entramos en imagino. el conflicto, así es que lo Claro. más probable es que las doctoras pues tengan bastantes inquietudes de cómo abordar Sí. estas piezas permanentes en esas etapas tan críticas que nos llegan, ¿verdad? Sí. Y bueno, así Vamos a que sacar provecho en estas horitas, claro que doctora. sí, doctora. Le agradezco muchísimo Sí. de nuevo por su apoyo. Oye, así que No, bienvenida gracias. y la dejo ahí con todas las Bueno, doctorcitas. Un buenas gusto, doctora. tardes. Gracias, doctora. Un gusto también. Buenas tardes a todas. También agradecer, ¿verdad?, a la facultad, a la doctora por la invitación y pues súper feliz de estar con ustedes, doctoras. Cualquier duda, pregunta o inquietud, si me quieren interrumpir en algún momento, pues lo pueden hacer, ¿verdad? O si no, pues dejamos al final las preguntas. Ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Yo voy a compartir ahorita mi pantalla. Ustedes me dicen si se está logrando ver. Vamos a ver acá. Me dicen si se logra ver bien todo. Sí, doctora, sí se logra ver. Sí, doctora, Hola. se ve. Sí, 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 se ve todo, doctora. Sí, la presentación, ¿verdad, doctora? Nada más. Sí, correcto, así es. Ah, ok, perfecto. Bueno, en esta tarde, ¿verdad? Vamos a abordar un poco el tema de tratamiento pulpar en dientes permanentes jóvenes. No sé si en algún momento, obviamente, nos hemos enfrentado, ¿verdad? En la clínica, en su posgrado, con esas seis, como mencionaba la doctora, o también incluso premolares que tenemos en esas etapas de rizogénesis incompleta, que esas piezas pueden presentar necrosis pulpar, y ahí, bueno, vemos esa gran lesión periapical y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, ahora eso prácticamente se basa en nuestra clase en tener ciertos parámetros clínicos, saber de qué forma, qué tratamiento, qué material vamos a utilizar, ¿verdad? Así que espero que le saquen mucho provecho y pues, como yo les decía, si me quieren interrumpir o algo, pues me dicen o igual, o si no, al final dejamos las preguntas. Bueno, primero, pues, como sabemos, antes de comenzar a hablar sobre el tratamiento endodóntico de dientes permanentes jóvenes o inmaduros, como se le conoce, es importante que nosotros recordemos cómo se lleva la formación de las raíces, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que el desarrollo radicular depende de la acción simultánea entre la vaina epitelial de Herwig y las células de la papila dental. Cuando se forma nuestra corona dental, como vemos acá, y comienza la erupción dentaria, el asa cervical, que es la región constituida por epitelio interno y externo del órgano del esmalte, en sí esta estructura va a proliferar apicalmente, dando lugar así a la vaina epitelial de Herwig. Pues obviamente esa vaina es la que se encarga de regular la formación de las raíces dentarias. ¿Verdad? Eso lo debemos de tener en cuenta. Y las células
las células epiteliales de esa vaina interna inducen a las células madre mesenquimales en la periferia de la pulpa, así para formar odontoblastos que nos van a producir dentina radicular. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo necrosis en dientes que no han terminado un desarrollo radicular? Obviamente hay citocinas, hay quimiosinas que impiden que se diferencien entre células mesenquimales y obviamente interrumpen la formación de las raíces. Por eso es importante tener en cuenta, ¿verdad? Y saber de dónde es que viene esa formación, ¿verdad? Obviamente cuando tenemos esos casos que un paciente llega a nuestro consultorio por una evaluación, puede ser, por ejemplo, podemos sospechar inmediatamente, ¿verdad? Un diente que tiene ápice abierto, no necesariamente se pudo haber tenido ese proceso fisiológico por una caries, sino que también existen traumas dentales, ¿verdad? Que nos pueden ocasionar eso. Y obviamente son casos que tienen que tener más cuidado, más atención, porque son tratamientos con mayor complejidad. Entonces, tenemos acá, en dientes permanentes jóvenes, ¿qué conducta vamos a seguir? Obviamente vamos a tener pulpa vital, rizogénesis completa, incompleta o pulpa necrosada. Ahí parto yo y digo, bueno, entonces tengo tratamiento endodóntico del diente con rizogénesis incompleta, como vemos acá, tengo una pulpa viva, apexogénesis, que es el cierre apical fisiológico en dientes con vitalidad pulpar, y pulpa muerta, apexificación, inducción del cierre del foramen apical en dientes con necrosis pulpar, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de estos, doctores? Es que nosotros debemos siempre de realizar nuestros test pulpares, ¿verdad? El test de frío es súper importante realizarlo porque de eso parte nuestro diagnóstico. No podemos diagnosticar si no hemos realizado pruebas, ¿verdad? Entonces, como yo hablaba al principio, el tratamiento endodóntico de dientes permanentes con ápice incompleto tiene un objetivo en sí más complejo, pues obviamente busca el desarrollo completo de la raíz en casos de pulpa viva y el cierre del foramen apical en dientes con necrosis, ¿verdad? Este cierre pues puede ocurrir de diferentes maneras cuando el diente tiene pulpa vid, como ya vimos, apexogénesis y apexificación, que son términos de que me imagino recordamos, ¿verdad? En el pregrado, que los hemos escuchado mucho, pero bueno, existen diferentes formas, ¿verdad? Para el manejo. Y aquí vemos, bueno, ante un diente con formación radicular incompleta que requiere una intervención endodóntica, pueden darse tres situaciones diferentes. Obviamente tengo dientes con vitalidad pulpar, puedo optar por realizar un recubrimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, lo vamos a ver cada uno, o una pulpotomía. Tejido pulpar vivo en la región apical, una pulpotomía cervical, también vamos a ver de qué se trata, y la necrosis total, una pexificación por cambios de hidróxido de calcio o realizar un plug o tapón de MTA y también la revascularización, que pues es un tema que también lo vamos a ver, ¿verdad? En la clase, porque es importante, ya que actualmente la Asociación Americana de Endodoncia, pues no tiene un protocolo definido de revascularización. ¿Por qué? Porque son casos de que podemos llegar a tener éxito, claro, o probablemente no, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de nuestra biología pulpar, pues prácticamente yo siento que endodoncia es un área demasiado que debemos de tener mucho conocimiento de la biología porque son tejidos vivos, ¿verdad? Con los que estamos enfrentándonos. Entonces, continuando con recubrimientos pulpares, si voy muy rápido, me dicen también para ir un poquito más lento. Ahí ustedes me dicen, doctores. En cuanto al recubrimiento pulpar, pues tenemos obviamente los que ya conocemos indirecto y directo.
Primero, pues, recubrimientos pulpares o protecciones pulpares. Déjame ver acá. Son los que nosotros aprendimos, obviamente, en el pregrado, ¿verdad? El recubrimiento pulpar, pues prácticamente el indirecto es cuando existe una capa delgada de dentina sobre la pulpa dentaria y la protección se realiza con un material de revestimiento sobre la pulpa, ¿verdad? Sobre esta pulpa y el recubrimiento pulpar directo, donde luego de existir una microexposición, la protección se realiza obviamente directamente en el tejido pulpar a través de la inserción de un material de revestimiento. Como vemos acá en la imagen, pues prácticamente dentro de las indicaciones con el mejor pronóstico para recubrimientos pulpares indirectos, dientes permanentes jóvenes con forámenes apicales amplios, paredes del canal radicular delgadas y pulpa con vascularización pronunciada. Pacientes más jóvenes con problemas de manejo también, ¿verdad? Se puede optar por realizar este tipo de tratamiento. Y el recubrimiento pulpar directo, procedimiento utilizado muchas veces en operatoria dental durante la remoción de caries profundas, el cual una pequeña exposición pulpar permitiendo a la pulpa intentar responder al proceso inflamatorio instalado. Obviamente el recubrimiento pulpar directo consiste en proteger el tejido pulpar después de que exista una exposición pulpar. Prácticamente, ¿verdad? Cuando tenemos remoción de caries profundas, podemos colocar, ¿verdad? Un recubrimiento pulpar directo. Eh, Esto es básicamente, aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Una microexposición. Y acá, ¿verdad? Obviamente nuestra exposición pulpar no solo va a ocurrir en casos de remoción de tejido cariado. A la consulta pues nos van a llegar casos que pacientes han sido de víctimas de traumatismo dental alveolar. Bueno, fulanito se golpeó, se cayó de la bici, estaba jugando, se golpeó, en fin, infinidad de casos que nos van a llegar al consultorio, ¿verdad? Podemos tener fracturas coronarias con afectación del esmalte, dentina y pulpa, que involucra obviamente que hay una exposición pulpar. Entonces, ¿qué debo de hacer en estos casos? Se sabe de que si tenemos una pulpa expuesta por trauma, en un lapso de hasta 24 horas, no se inflama irreversiblemente. Luego de este lapso, ya existe un infiltrado inflamatorio en al menos 2 milímetros de la pulpa involucradas, pero hasta las 24 horas no. Por eso es bien importante que al momento de la entrevista con el papá, con el niño, indagar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva el niño de esa exposición? ¿Cuándo fue el trauma? ¿Verdad? Eso debe de ser algo muy importante de hablar con los papás porque es algo que puede suceder, ¿verdad? Eh, bueno, si el paciente no llega dentro de las 24 horas, pues vamos a optar por hacer un capping directo de la pulpa con un seguimiento posterior, ¿verdad? Obviamente eso debe de ser dentro de las 24 horas. Damos acompañamientos o seguimientos, se dan controles, ¿verdad? Al paciente para ver la formación completa. Y cuando están las contraindicaciones también de recubrimientos pulpares directos. Tejido pulpar, pues ya es oscuro, coloración vino, como vemos acá en la imagen. Tejido pulpar superficial en el local de la exposición es avascular, es pálido. La dentina afectada es blanda, próxima a la exposición principal. Y fragmentos de dentina deslocados en una pulpa mal vascularizada, como se logra ver en la imagen. Esto es parte pues de las contraindicaciones de realizar un recubrimiento pulpar directo. Eh, Prácticamente lo que va a contraindicar el recubrimiento pulpar directo, además de mi tiempo de exposición, son estos puntos, ¿verdad? Importante tenerlos en cuenta, el color,
nos va a dar toda la pauta para poder tomar la decisión clínica. Y continuando ahora con la parte de pulpotomía, sabemos de que la pulpotomía consiste en la amputación de la porción coronaria afectada o infectada de la pulpa dental, preservando la vitalidad y la función de toda la pulpa radicular remanescente o parte de ella. Es decir, es un tratamiento conservador, ¿verdad? Es un tratamiento conservador que tiene como objetivo eliminación total de la pulpa coronaria viva, sana o inflamada, manteniendo en sí la porción radicular. Y tenemos acá, bueno, dentro de las indicaciones, pulpitis, exposición pulpar por caries, pulpitis irreversible sintomática. Bueno, debemos de tener en cuenta también esto, la condición socioeconómica del paciente, un paciente que pues no pueda costearse obviamente un tratamiento endodóntico convencional. Podemos optar por este tipo de tratamiento, una pulpitis, dientes con amplia destrucción coronaria que no necesite de pinos, trauma dental, una exposición accidental, ¿verdad? Esto es parte de las indicaciones de pulpotomía. ¿Y cuáles son las características clínicas favorables? Son abundantes hemorragias prácticamente al extirpar la porción coronal de la pulpa. Tenemos sangre de color rojo brillante, es súper importante que tengamos en cuenta eso. Remanente de tejido pulpar que tiene una consistencia firme y un color rosa rojizo. Todo esto es un indicio de que el tejido que quedará allí es sano, capaz de recuperarse. Entonces debemos de tener en cuenta estas características clínicas que nos dan, ¿verdad? Prácticamente algo favorable para poder hacer nuestro tratamiento. Y bueno, así que prácticamente independientemente de la técnica que nosotros utilicemos, de cada caso, la pulpotomía sigue una línea de razonamiento en la que se realiza una amputación completa del tejido pulpar afectado, seguida de realizar hemostasia y colocar un vendaje sobre el resto, o sea, el tejido pulpar. Entonces, comenzando pues la amputación del tejido pulpar coronario, se puede realizar por medio de fresas esféricas y cucharillas dentinas afiladas, ¿verdad? Las cucharillas deben de ser afiladas, no debemos de utilizar cucharillas, también deben de ser un tamaño considerable para nuestro diente, para la boca de nuestro paciente también. Si tratamos con niños, esas cucharillas deben de ser menores, ¿verdad? Cucharillas que podamos introducir a esas cavidades. Continuando acá, aquí va. La hemostasia, pues la podamos a realizar con suero fisiológico o con hipoclorito de sodio. Debe ser alcanzada hasta en 10 minutos. La hemostasia se logra a través de una abundante irrigación con solución salinas y comprensionando el tejido pulpar. Puede ser solución salina, suero fisiológico o hipoclorito de sodio. Con una bolita de algodón, si no, si no se logra con solución salinas, pasamos al hipoclorito de sodio. Se espera lograr la hemostasia en 10 minutos. Si pasa de este tiempo, ya sabemos de que este diente no está indicado para realizar una pulpotomía. Esa es parte de nuestras características clínicas favorables, ¿verdad? Porque obviamente la hemostasia es uno de los pasos fundamentales. Recordemos de que necesito tener un remanente de raíz con consistencia firme. En cuanto a la medicación, debo de tener un medicamento que me ayude en la formación del puente de dentina. Debe de ser con radiopacidad, biocompatible, no tóxico, barrera contra microorganismos, estimular la cicatrización de tejidos y no causar descoloración dental. ¿Por qué se habla de la descoloración dental? Eh,
Anteriormente, los materiales que han ido surgiendo a medida ha pasado el tiempo, me imagino que la mayoría conoce el MTA. El MTA pues es prácticamente el material padrón oro para reparación, ¿verdad? Para perforaciones, también se usa para pulpotomías, se usa para diferentes tipos de indicaciones en endodoncia. Eh, Obviamente ha surgido también el MTA blanco, ¿verdad? Para evitar este tipo de situaciones, ya que el MTA gris podría causar una descoloración dental, sobre todo colocándolo en zonas estéticamente comprometidas. Eh, Prácticamente este es el éxito también, tener un buen medicamento, un buen material que reúna todas estas características. Y tenemos acá, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, el hidróxido de calcio es nuestro material padrón oro en medicación. Eh, Tenemos el agregado de trióxido mineral, el MTA, ¿verdad? Son los materiales que más han sido utilizados en pulpotomías. El hidróxido de calcio tiene un pH alcalino, siendo un potente agente contra microorganismos. Y este pH alcalino puede estimular la producción de dentina terciaria. Sin embargo, el uso a largo plazo de hidróxido de calcio se ha asociado con un sellado deficiente y una alta solubilidad a fluidos orales. El MTA, pues, es un material aceptable, tiene excelentes propiedades físicas, químicas y excelente biocompatibilidad. No obstante, pues la mayoría de estudios concluyen de que el MTA, lo que yo mencionaba, puede causar decoloración de la corona debido a la presencia de óxido de bismuto, que es uno de los componentes de este material, que funciona como radiopacificador. Y también la presencia de sangre pues va a intensificar este fenómeno. En cuanto a la medicación, el hidróxido de calcio, pues son materiales que históricamente ha jugado un papel importante el hidróxido de calcio, prácticamente en la evolución de terapias pulpares vitales. Ha sido considerado, como yo les dije, el gold estándar durante muchos años porque es un potente agente contra los microorganismos y tiene la capacidad de inducir la deposición de dentina terciaria. Lo que yo mencionaba, pues, sin embargo, el uso, ¿verdad? Hay estudios también que lo han asociado con un sellado deficiente. Y pues tenemos también otros materiales que han venido surgiendo, como el MTA Repair, que es una pasta que prácticamente es blanca. Hay otros materiales que ya vienen prontos para uso también. Y así, ¿verdad? Entonces acá, vamos a ver. Vamos a ir viendo cada una de las técnicas de pulpotomías, ¿verdad? Y vamos a ver acá. En cuanto a la limitación del MTA, lo que yo les mencionaba, hay un estudio que se realizó. También debemos de recalcar que el MTA, pues, es un material costoso, ¿verdad? Es una de sus limitaciones o sus desventajas. El manejo es difícil, aún cuando uno ya tiene un poco más de experiencia con estos materiales. Siento que el MTA, al menos en mi práctica, yo no lo uso tanto por la limitación del manejo, que es un poco difícil lograr una buena consistencia del material. Aquí prácticamente se hizo un estudio del MTA blanco con el MTA gris. Estas personas son parte de la universidad donde yo estudié. Se trabajaba mucho con materiales, eh, obviamente comparación de materiales, ver qué material me funcionaba mejor. Y obviamente aquí ellos probaron pues MTA blanco y MTA gris, ¿verdad? Aquí.
el MTA, el MTA blanco al oxidarse incorpora el contenido de hierro en el MTA y el MTA gris al disociar el óxido de bismuto en cristales oscuros o superoxidación cuando entra en contacto con hipoclorito. Por eso aquí el MTA, como dice, está asociado a descoloración dental. No lo recomiendo en zonas estéticas, como les mencioné, ¿verdad? Por lo mismo, porque a pesar de que ha surgido un MTA blanco, pues puede presentar un poco de descoloración dental. También tenemos el Biodentin o el Biocell Repair, que es una pasta que ya viene pronta para uso. El Biodentine es un material de la marca Ceptodon. Es la única desventaja que yo le veo, ni tan desventaja, ¿verdad? Pero pues es un material que viene en una cápsula que debemos de tener la mezcladora. Puede ser el fabricante, recomienda obviamente su propia, pero podemos hacerlo con un amalgamador. El Biocell Repair, la ventaja que tiene es que es una pasta tipo putty que ya viene pronta para uso, ¿verdad? Eh, Biodentin siento que se desperdicia mucho material, ¿verdad? En una sola cápsula. Obviamente el costo es un poquito más elevado que el Biocell Repair de la marca Angelus. Vamos a ver acá. Si se fijan, tenemos varios materiales que han ido surgiendo a medida pasado el tiempo. Con base a la presente evidencia científica, aquí hay un estudio que comparaban materiales para pulpotomía en dientes permanentes inmaduros. Es una revisión sistemática y metaanálisis. Se encontraron tasas de éxito similares con MTA entre los agentes con hidróxido, compararon ellos MTA, hidróxido de calcio y agentes como apósitos para pulpotomía en tratamiento de dientes permanentes inmaduros. Obviamente aquí ellos mencionan de que se necesitan más estudios de calidad para futuros estudios, ¿verdad? En cuanto al biodentine, hay una fácil manipulación e inserción, pues el material es bastante de fácil manipulación, una capacidad de sellado bastante buena, inducción de la formación de barrera mineralizada, radiopaco e hidrofílico. Y acá vemos, en cuanto a los tipos de pulpotomía, pues tenemos pulpotomía parcial, remoción de la parte de la pulpa coronaria de 1 a 3 milímetros, pulpotomía total, remoción de toda la pulpa coronaria hasta las entradas de los canales, como se ve en la gráfica, y pulpotomía cervical, remoción de la pulpa coronaria y parte de la pulpa radicular, dejando de 2 a 3 de la pulpa intacta en la región apical. Son 3 tipos de pulpotomía: parcial, total y cervical. Y aquí vemos un caso de pulpotomía parcial, formación de una barrera de tejido duro después del procedimiento, acompañamiento de 16 y 26 meses, ¿verdad? Vemos la formación ya completa, ¿verdad? Que es nuestro objetivo de nuestras raíces dentales. Y pulpotomía parcial, formación de una barrera de tejido duro 3 meses después del procedimiento. Aquí tengo un caso de la clínica de trauma. Esta clínica de traumatismo dentalveolar, yo fui parte, es una clínica que es solo de casos de trauma. Los casos más complejos de la región donde yo estudié llegaban ahí y es una clínica que funciona prácticamente 24 horas, ¿verdad? Ahí era un grupo de personas del área de periodoncia, maxilofacial, endodoncia, odontopediatría, en conjunto para poder resolver este tipo de casos, ¿verdad? En este caso, pues, era un caso clínico de un niño que pues tuvo una caída a una gran altura, se decidió realizar una pulpotomía
parcial, hacer una transquirúrgica, traccionamiento y rehabilitación con resina compuesta, como vemos acá. Llegó en el tiempo, ¿verdad? Justo cuando ya había sucedido el trauma. Y vemos acá lo que se realizó, ¿verdad? Se le dio seguimiento. En la última radiografía que se colocó con 5 meses de acompañamiento o de control, ya se ve completamente, ¿verdad? Comparemos la primera radiografía que se ve acá y la última. Entonces, es súper importante tener en cuenta que dependiendo del tiempo, de las condiciones clínicas favorables, podemos dar este tipo de solución a nuestros pacientes. Y acá está ya la restauración. Obviamente va a necesitar ser aquí, pues cuando ya se rehabilitó, se va a colocar nuevamente por el color nada más, pero pues el diente queda en función, que es lo que nosotros logramos, ¿verdad? Y aquí está la comparación, tanto la imagen, esta con la otra, ¿verdad? Y aquí vemos otro caso similar. Aquí en este caso pues se realizó una revascularización. Ya vamos a ver de qué se trata la revascularización, cuáles son los pasos, en qué condiciones yo voy a realizar una revascularización endodóntica, ¿verdad? Y vamos entonces a la pulpotomía total. Existen dos técnicas, técnica inmediata, que es en una sesión, y técnica inmediata en 2 sesiones. La técnica inmediata en una sesión, pues limpiamos toda la cavidad, colocamos un algodón para contener la hemorragia y utilizamos un material de protección más la restauración, ¿verdad? Prácticamente realizamos lo principal, radiografía inicial, anestesia, aislamiento absoluto, abertura coronar con una fresa esférica en alta rotación, remoción de la pulpa coronaria con cucharillas de dentina bien afiladas. Esas cucharillas, como les digo, súper afiladas y que sean de acuerdo a la cavidad. Inmediata, pues realizamos irrigación, aspiración abundante con suero fisiológico. Secamos la cavidad con una bolita de algodón estéril. Importante eso, nuestros materiales en endodoncia, todo lo que nosotros realicemos y coloquemos debe de estar estéril, ¿verdad? Hasta las bolitas de algodón. Colocarlas en nuestras bolsitas y tenerlas, porque no podemos colocar, no puede llegar solo un rodete, lo corto y hago, no, porque si no, todo eso es parte de tener buenos resultados clínicos, ¿verdad? El hecho de no contaminar, de tener todo nuestro campo lo más estéril posible. Y en cuanto a la pulpotomía total o una técnica inmediata, eh, aquí si van a ver ustedes, hay un material que yo utilizaba, se llama Otosporin. Es prácticamente una hidrocortisona, ¿verdad? Eso es unas gotitas que son para los ojos. Yo lo he buscado acá, pero sí, se me ha ido el nombre. Eso, el nombre allá sí se llama Otosporin, acá tiene otro nombre. Y es de acuerdo a la presentación, ¿verdad? Aquí yo les debo ese nombre ahorita. Realizamos una abertura, como yo les decía, remoción de la pulpa coronar, contención de la hemorragia, colocamos una bolita de algodón con la medicación que es ese otosporín. Lo dejamos 5 minutos y realizamos pues prácticamente, aquí se colocó pasta de hidróxido de calcio, cemento de ionómero de vidrio y una restauración. Pulpotomía total, técnica inmediata en 2 sesiones. Realizamos radiografía, anestesia, aislamiento. Lo mismo, apertura coronaria con una fresa esférica en alta rotación, remoción de la pulpa con cucharilla de dentina, irrigamos, aspiramos con suero fisiológico, secamos la cavidad con una bolita de algodón estéril, colocamos la medicación con bolita de algodón
y restauramos provisionalmente. Viene el paciente de nuevo en la segunda sesión. Aquí está, prácticamente los componentes son hidrocortisona, sulfato de nomicina y sulfato de polimixina B. En la segunda sesión, pues realizamos todo, aislamiento, removemos la restauración provisional, secamos nuestra cavidad y insertamos pues la pasta de hidróxido de calcio más suero fisiológico. Esto es dependiendo aquí, se hizo con hidróxido de calcio, eso va a depender del material que nosotros tengamos para realizar una pulpotomía, como los que hemos visto anteriormente. Y inserción de una fina camada de cemento de hidróxido de calcio, ¿verdad? Restauración con cemento de ionómero de vidrio y restauración con resina compuesta, como vemos acá en la imagen. Esa bolita, si se fijan, la dejamos acá durante 48 a 72 horas, cuando es la técnica mediata en 2 sesiones. La segunda sesión se retira y pues colocamos ya nuestra medicación, ya sea pasta de hidróxido de calcio, el cemento, número de vidrio y restauración. Entonces, tenemos que basarnos en evidencia científica. Bueno, ¿será que en dientes permanentes tenemos una alta tasa de éxito? Y pues eso sí, nos vamos a nuestra evidencia científica y que muestre el éxito del 72.9 al 99.3%, ¿verdad? Como ven en los artículos, pues es un tema de que ya se ha venido hablando durante mucho tiempo. Pienso de que las pulpotomías en cuanto a mi práctica clínica privada, lo que yo hago, gracias a Dios sí he tenido éxito, ¿verdad? Pero sabiendo, teniendo, como yo les decía, tener esas características clínicas que nos van a indicar que sí puedo realizar o no una pulpotomía. Tener mis materiales estériles, tener buenos instrumentos, utilizar un buen material, de eso va a depender también mi éxito. Y también, bueno, debemos de saber de que por qué es difícil indicar la realización de una pulpotomía en piezas permanentes jóvenes. Porque pues obviamente el diagnóstico me genera muchas dudas, el test térmico puede ser confuso, hay una pulpitis aguda irreversible, la presentación radiográfica es siempre normal, las alteraciones periapicales pueden no ser tan obvias, una pulpitis irreversible en estado inicial, ¿verdad? Entonces, por eso es un desafío clínico. Entonces, bueno, viene el control postoperatorio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo el control? De 45 a 60 días. Evalúo sintomatología clínica, examen radiográfico, análisis comparativo de la radiografía anterior, verificar la integridad del espacio periapical y también verificar el término de la formación del ápice radicular. O sea que ya tengamos una rizogénesis incompleta. Factores que nos van a influenciar el éxito de la terapia de la pulpa vital, que son que controlemos eficazmente la inflamación, que realicemos una remoción completa del tejido pulpar coronario inflamado, una medicación adecuada y un sellamiento coronario eficaz durante y después. Vitalidad pulpar radicular, pues esa es parte de nuestra evidencia del éxito de una pulpotomía. Pieza vital, ausencia de signos y de síntomas, eh, síntomas adversos que se prolongan como dolor o edema, ausencia de una reabsorción interna y ausencia de destrucción del tejido perirradicular. Aquí tenemos un paciente, es un caso clínico, el paciente estaba asintomático, recibía tratamiento de ortodoncia con bandas y alambres. El ortodoncista pues recomendó tratar de salvar la pieza 4-7 porque pues el ortodoncista pensó de que no se podía mover la 4-8, ¿verdad? La posición del diente 4-7.
Luego el paciente fue tratado por un periodoncista para la gingivectomía del diente 4.7 para permitir el acceso al tratamiento. Posteriormente se realizó el tratamiento en la pieza 4.7. Vemos una radiografía preoperatoria del diente mostrando ápices incompletamente desarrollados, radiografía de mordida que muestra la amplia radiotransparencia coronal que invade la pulpa. Eh, y prácticamente el tratamiento definitivo, pulpotomía para la pixogénesis, fotografía preoperatoria que muestra la superficie oclusal intacta, hemostasia después de la pulpotomía, y en este caso fue un MTA blanco colocado en la cámara pulpar. Se le dio seguimiento al paciente, ¿verdad?, con radiografías posoperatorias, 1 año, 1 mes, 1 año, 9 meses, 2 años, 3 meses, 3 años, 7 meses. Y vemos pues prácticamente el objetivo, ¿verdad? La completa formación radicular. Y bueno, entonces tengo también casos, ¿cuál alternativa para la inducción de la pexificación en dientes necróticos inmaduros? La pregunta que yo les hice al inicio. Vale. Aquí para la apexificación, que es la forma que yo voy a inducir a cerrar la parte del foramen apical en un diente inmaduro con pulpa necrótica, ¿verdad? Tenemos un abordaje tradicional, pues formar una barrera calcificada después de meses de tratamiento con cambios de medicación de hidróxido de calcio. Colocamos gutapercha cemento y hacemos un sellamiento coronal con resina compuesta. La técnica de la barrera apical o plug apical, pues, es colocar una barrera de 4 a 5 con MTA y reforzar radicularmente con un pino de fibra, ¿verdad? Porque básicamente acá el tratamiento con hidróxido de calcio no va a hacer que mis paredes sean más gruesas, no, las paredes se mantienen finas, ¿verdad? Aquí lo único es que queremos que llegue a cerrar el foramen. Lo mismo sucede cuando yo intento hacer un plug apical o crear una barrera apical con MTA. Entonces, la pexificación puede ser por medio de una barrera biológica convencional, por el cambio de medicaciones, que puede ser por meses, semanas, ¿verdad? Para llegar a formar una barrera apical calcificada. Y luego tengo la barrera artificial con MTA o también llamado plug de MTA, que prácticamente coloco MTA, gutapercha y resina compuesta. La misma situación, ¿verdad? Yo no tengo, siempre mis paredes se mantienen finas radicularmente, que eso pues puede ser de que lo haga muy en un futuro, obviamente el diente sea propenso a una fractura. Dentro de las ventajas y desventajas de los cambios de medicación, pues tenemos que ventajas, pH, transporte de iones, eh, de hidróxido de calcio, renovación de la restauración provisional y verificar la formación de una barrera, ¿verdad? Desventajas, pues son muchas sesiones con necesidad de cambios periódicos de la medicación, no permite la continuación de rizogénesis y aumento de riesgo de fractura radicular, lo que yo les mencionaba, por tener esas paredes de dentina radicular delgadas. En el tapón apical, pues tenemos ventajas, un menor tiempo clínico, más rápido en la formación de la barrera de tejido duro, reduce la posibilidad de fracturas a largo plazo. El tiempo de fregado es extenso, probablemente sí tenemos que citar al paciente nuevamente porque el tiempo de fregado de MTA pues es demasiado. Difícil manipulación, lo que yo les decía, ¿verdad? Es un material muy difícil de llegar a la consistencia que yo necesito. Dificultad de retratamientos,
y sobreobturaciones pueden ocurrir. Y las paredes pues van a permanecer finas también. Aquí vemos es la técnica del tapón apical, creación de una barrera apical artificial por medio de un material con bioactividad. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente reduce el número de sesiones. Esto lo puedo realizar en una sesión o 2 sesiones por el tema del fraguado del MTA. Puede reducir el riesgo de fractura, pues esto es relativo, y cicatrización apical similar con hidróxido de calcio, ¿verdad? Tengo acá este caso, eh, selección adecuada del caso, abertura y preparo químico-mecánico, medicación intracanal, ejecución del tapón y preservación. Algo que debemos de tener muy en cuenta es, cuando yo voy a elegir qué casos yo voy a realizar con una técnica de un plug de MTA, aquí prácticamente mi material sí se va a mantener, obviamente tengo esa forma de ya de mi ápice, ¿verdad? No tengo unas paredes tan finas, ¿verdad? El material va a tener mejor retención. En estos casos debo de buscar eso también, que el material tenga una buena retención, porque si no lo que voy a hacer es una sobreobturación o extravasar MTA, ¿verdad? Entonces, si yo acá en un caso tengo una pared muy fina, las paredes no están completamente rectas, el material ahí jamás se me va a detener, ¿verdad? Entonces, debemos de tener en cuenta todo eso cuando vayamos a elegir qué tipo de tratamiento yo le voy a realizar a un paciente si me llega así a mi consulta. Como vemos también en esta imagen, ¿verdad? Este, que logre retener, ¿verdad? Ese material. Y acá tenemos, pues, tasa de sobrevivencia en apexificación por cambio de medicación, un 77%, a diferencia del tapón de MTA, que es más, un 95%, tasa de éxito con medicación un 72% y un 68% para el tapón de MTA. Y acá entonces, bueno, tenemos diferentes opciones de tratamiento para rizogénesis o apicogénesis incompleta y necrosis pulpar. Bueno, tengo entonces sucesivos cambios de hidróxido de calcio, lo que me forman una barrera apical de tejido mineralizado, tapón o plug apical de MTA, barrera mecánica que es creada artificialmente. Y importante mencionar esto. Limitaciones, pues no hay aumento de la longitud ni anchura radicular, no hay aumento de la espesura de la dentina y el diente continúa frágil. Entonces, bueno, doctora, que tengo otro caso, me llega un caso similar a este. Tengo paredes delgadas y divergentes, raíces cortas y finas, y me llega esto así. ¿Qué hago? Tengo necrosis, tengo una gran lesión periapical. ¿Qué voy a hacer? Primero lo que pienso, bueno, no, ¿con qué voy a irrigar? Eso se va a extravasar, voy a causar una necrosis, un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer en estas condiciones? Pues debo de evaluar el caso primero. Bueno, tengo raíces cortas, las paredes dentinarias están muy finas, como ven acá, aspecto cilíndrico o en cono invertido, que imposibilita la retención adecuada del material. En estos casos, obviamente, yo no voy a realizar un plug de MTA porque eso no se va a retener. Hay mayor susceptibilidad a fractura, mucho. Obviamente, en el plug de MTA ya el diente era propenso a una fractura. Imagínense en estos casos, si yo decido hacer un plug, el diente se va a fracturar. Pronóstico malo, ¿verdad? Entonces tengo acá la terapia endodóntica regenerativa. Es un concepto que no es nuevo, es algo que ya se ha venido estudiando durante muchos años, solo que no hay un protocolo definido, ¿verdad? Eh, Prácticamente acá lo que yo voy a realizar es hacer una instrumentación leve,
¿verdad? Llegan mis pacientes a la clínica, bueno, vamos a comenzar, pueden ser en una o dos sesiones, ¿verdad? Instrumentamos levemente para no adelgazar más las paredes, irrigamos abundantemente, medicamos con medicación intracanal, hidróxido de calcio, removemos la medicación con irrigación y con EDTA, y luego vamos a inducir el sangramiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Colocar nuestra lima 2 milímetros más de nuestra longitud de trabajo para inducir el sangramiento y que se forme un coágulo. Como vemos acá, luego retenemos un poco y colocamos nuestro material y posteriormente la restauración. Es una técnica que no es nada compleja, o sea, es algo que debemos de tener en cuenta cómo realizarlo. Sí irrigamos, ¿verdad? Pero nuestra irrigación debe de ser cuidadosa, irrigar con hipoclorito, pero pues pueden ser de 1 a 2 milímetros de nuestra longitud de trabajo. Como vemos acá, ¿verdad? En la imagen, es una alternativa a los tratamientos endodónticos convencionales para dientes necrosados con rizogénesis incompleta. Eh, prácticamente la terapia endodóntica regenerativa me va a ayudar a una formación de nuevo tejido conjuntivo en el interior de la cavidad, promover la continuidad del crecimiento radicular, promover aumento en espesura de la dentina radicular. En estos casos, si se fijan, sí lo voy a tener. Permite el cierre radicular, permite que sea restablecida la respuesta inmunológica en el interior del canal. Aquí, como vemos, se realizó la revascularización de un diente inmaduro, radiografía preoperatoria mostrando una lesión periapical y radiografía posoperatoria del procedimiento. 12 meses posteriores de control. Y acá les muestro también un caso que yo realicé acá en la clínica. Es un diente 3.5. Se hizo terapia endodóntica regenerativa. Esto es cuando ya inserimos nuestro material, ¿verdad? Eso fue en agosto del 2022. Teníamos presencia de una lesión radiolúcida, había fístula activa, dientes necrosados prácticamente. Se dio otro control en septiembre del 2022, en noviembre del 2022, en marzo, la formación ya de lámina dura, y en agosto del 2023. Prácticamente no tenemos ninguna lesión, ¿verdad? Nuestro diente está sin sintomatología, sin nada, y vemos la formación y la espesura de la dentina radicular. Eso es lo que yo quiero que vean también, que en realidad la terapia endodóntica regenerativa sí tiene buenos resultados también realizándolo de una manera obviamente adecuada, teniendo los materiales y teniendo el conocimiento, sobre todo para realizar este tipo de casos. Y aquí otro caso, pues no es terapia endodóntica regenerativa, es un caso de endodoncia, nada más para mencionar la importancia de darle el control siempre a nuestros pacientes. O sea, endodoncia no es algo de que, bueno, ya realicé mi tratamiento, el paciente se va, ya no lo volvemos a ver y así, no. Sobre todo cuando tengo lesiones de gran tamaño, incluso lesiones gran tamaño que es mayor así a 8 milímetros, ya se consideran lesiones pues que pueden ser quísticas, darles el control, el seguimiento, ¿verdad? Y pues ver también la cicatrización de este tipo de casos. Y bueno, también tenemos lo que yo les mencionaba, estos cementos a base de silicatos de calcio, que los puedo utilizar en que, en el caso que yo realicé acá, fue con Biocerripel, este fue el material de elección, ¿verdad? Y vemos, pues, es un material, lo que me gusta es que es pronto para uso, no se desperdicia material, al igual que en Biodentin, pues es un material excelente, tiene excelentes propiedades, la única desventaja es eso, pues que hay que tener un equipo, ¿verdad? Para poder mezclar la cápsula y pues que el material para mí
o sea, en mi práctica yo siento que sí se desperdicia mucho. Em, Básicamente, los cementos a base de silicatos de calcio han sido usados para reducir la inflamación pulpar. El biodentin, pues, es un sustituto bioactivo de dentina, resultante de la innovación, perdón, Activa Biosilicat Technology, polvo a base de silicato tricálcico. Entonces, prácticamente son materiales bioactivos que lo que han venido a hacer es a innovar, ¿verdad? Y tratar de que estos materiales ya tengan, para que tengamos mejores resultados. Y acá, como vemos en la tríada de la endodoncia regenerativa, debemos de tener en cuenta, perdón, que debemos de tener células de la papila apical. ¿Cuáles son esas? El periodonto, tejido apical inflamado, porque lo que yo voy a hacer es estimular esas células de la papila para que me puedan formar, eh, prácticamente terminar de formar nuestro foramen, dentina radicular. Esa es la tríada de la terapia endodóntica regenerativa. Básicamente es una biología pura, como vemos. Dentro de la primera sesión de la terapia endodóntica regenerativa, pues siempre, doctor, es importante, yo siempre menciono eso en mis clases, el consentimiento informado. Eso es algo que los va a salvar de muchísimas cosas. Consentimiento informado en su práctica. Yo recuerdo que en la universidad sí teníamos consentimiento y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí menciona también, obviamente, estas terapias pueden llegar a tener buenos resultados, así también podemos no llegar a tener buenos resultados. Entonces eso está ahí escrito, ¿verdad? Para que el paciente tenga en cuenta eso. Realizamos aislamiento absoluto, determinamos nuestra longitud real de trabajo, irrigamos y pues con nuestros canales secos, con puntas de papel absorbentes, aplicamos hidróxido de calcio, puede ser ultracal, y colocamos una restauración provisional. En la segunda sesión, como yo voy a hacer ya la formación o del coágulo, ahí sí colocamos anestesia sin vasoconstrictor, de preferencia mepivacaína el 3%, realizamos aislamiento absoluto, utilizamos EDTA al 17 para remover toda nuestra medicación, colocamos puntas de papel absorbentes, inducimos el sangrado, pasando una lima de 2 a más del ápice, de lo que nosotros teníamos de la longitud real de trabajo. Formamos el coágulo, podemos colocar una esponja de fibrina y de ahí pues colocamos 3 milímetros de MTA que deben de estar prácticamente en la zona cervical y tercio medio. Colocamos una bolita de algodón estéril húmeda sobre el MTA y esperamos 7 días para una restauración definitiva. ¿Qué le vamos a dar a estos pacientes? Que realicemos terapias endodónticas regenerativas, acompañamiento, 1 mes, 3 meses, 6 meses y anualmente. Y luego a los 4 años. Lo que hemos realizado con el paciente que yo les mencioné. Son casos que se les va dando seguimiento, se les van dando controles tanto clínicos como radiográficos, que son los que nos aseguran, ¿verdad?, nuestro éxito. En cuanto a las referencias, doctores, pues prácticamente nuestros libros de endodoncia, Caminos de la Pulpa, Cohen, Leonardo, volumen 1, volumen 2, y obviamente también referencias científicas como artículos recientes, ¿verdad? Y básicamente eso. ¿Verdad? Aquí estamos, bueno, aquí estoy yo en la clínica de trauma. Yo les mencionaba que pues
Es una clínica dedicada exclusivamente a traumatismo dental. Es una clínica reconocida mundialmente, se ha ganado premios por innovar, ¿verdad? Destacar en actividades que son extensionistas allá, o sea que uno recibe no solo gente de la universidad, sino que gente de toda la región que llegan por un servicio que es también pues gratuito. Y aquí prácticamente está todo el grupo, ¿verdad? Profesores que son del área de restaurativa, periodoncia, endodoncia, todos para un fin, pues preservar nuestras piezas dentales y lograr de que estos niños, ¿verdad? Que sobre todo son los que más sufren ese tipo de traumatismo dentalvelares, pues logren tener sus piezas en boca el mayor tiempo posible. Y acá también les dejo en mis redes, mi correo electrónico, ¿verdad? Para que puedan ahí, si tienen alguna duda o algo, pues yo estoy siempre abierta, ¿verdad? A cualquier pregunta o algo, sugerencia que ustedes quieran dar, también, ¿verdad? No sé qué tal, qué les pareció la clase. Ahí me comentan, yo sé que es un tema bastante cansado, ¿verdad? Porque son varias cosas, varios subtemas, tanto pulpotomía, sus técnicas, pero importante pues que nosotros tengamos siempre presente eso y que en algún momento pues nos puede llegar un caso así. No sé si hay alguna duda. Buenas noches, doctora. Mucho gusto. Buenas noches. Soy Jocelyn. Yo tengo una duda. ¿Qué Dígame, doctora. material recomienda usted cuando es en anterior para que no haya tanta pigmentación? ¿Sería bien usar es mejor usar Biodentin que el MTA en ese Sí, caso? exactamente, doctora. Puede usar el Biodentine o también puede Ah, usar el BioC Repair, que fue el que mencioné de la sí. marca Angelus, ¿verdad? Esos dos materiales para mí, para dientes anteriores, incluso para posteriores, son los que yo más utilizo, ¿verdad? A mí lo que más se me dificulta es Ujú. ver como el color del sangrado. Eso siento yo que es Sí, bien complicado, pues, porque como hay que ver si qué tanta oxigenación tiene, eso es, ¿verdad? exactamente. Como yo mencioné, doctora, al Ah, inicio, permítame acá colocarle, bueno. Como mencionamos al inicio, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta el color, ¿verdad? El color de la sangre al momento de realizar un capeamiento, un capping directo, ¿verdad? Cuando tenemos algún caso. No sé si se está logrando ver ahí, doctora. Sí. sí, sí, sí. Ujú. El tejido, bueno, estas son las contraindicaciones, ¿verdad? Si yo tengo la pulpa así, descartado, ¿verdad? De realizar una pulpotomía. Entonces, esa prácticamente tener signos clínicos, características clínicas que me van a dar una pauta, ¿verdad? Para realizar el tratamiento. Eso. Ujú. Muchas gracias. Bueno, ya sabe, doctora, un gusto. ¿De dónde es? Soy de Guatemala. Ay, qué De gusto. Guatemala, sí, sí, Qué de Guatemala. Yo bueno recibí tenerla por acá. un curso de Biodenting y Ah, lo ajá, acabo de recibir con el doctor sí. Jenner Argueta. Ah, ajá, sí, sí. Ajá, entonces sí, pero sí me ha costado un poquito en ese sentido por el color como del sangrado, porque a veces pues pasa lo que usted dice, ¿verdad? Que fracasa algún tratamiento. Acá sí, eso. O hay Ujú. pacientes que nos dicen, no, todavía estoy con Me duele. dolor. Ujú. Yo siempre lo que digo, pues mire, en endodoncia al paciente finalizado siempre, posteriormente analgésico antiinflamatorio. Aunque él no se lo quiera tomar, yo siempre lo dejo por 3 días porque eso también me va a garantizar que mi trabajo pues esté bien, que ya posteriormente esa pulpa ya esté desinflamada y tener pues un mejor análisis clínico y decir, ah, bueno, entonces sí me funcionó o no, ¿verdad? ¿Y qué ahí le recomienda a usted que podamos recetar? Vaya, no sé, niños, ustedes allá, ¿cuál es el que más utilizan?
Porque Bueno, acá, acá ibuprofeno, ¿verdad? Porque ibuprofeno, el ¿verdad? acetaminofén, pues en ese caso no va a funcionar. No, 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 ajá. así Tiene que que ser un ibuprofeno, exacto. sí, y niños pasados, bueno, ya como de 15 años, de esquetoprofeno también. Esqueto, Ajá, exacto. Enantium. Es Enantium. Ajá, Enantium. De 25 miligramos. ajá, Ahí también, me imagino que ustedes calculan lo del peso, ¿verdad? En cuanto a los niños, eso, cuánto va a ser la dosis y todo, eso. Ujú. sí. Gracias, Está doctora. bien. Gusto de Bueno, conocerla. igual un gusto conocerla, doctora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, doctora, o alguna duda. Si no, las dudas surgen en el camino, como dicen, cuando ya tenemos al paciente ahí sentado. Ahí ustedes me dicen si finalizamos. Si no, pues ahí también dejé mis contactos, como yo les había dicho. Voy a colocar acá nuevamente. Ahí me pueden buscar también en mis redes, ¿verdad? Cualquier cosa, estamos a la orden y pues fue un gusto también estar con ustedes, darles un poco de este tema, ¿verdad? Que es súper importante clínicamente, tanto para ustedes con su posgrado. Así que un gusto conocerlos y gracias. Gracias, doctora. Excelente clase. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Muchas Bueno, gracias por todo, doctora. bueno, un gusto Muchas también. gracias. Saludos. Saludos. Bueno. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, doctores. Bueno, La va a mandar, ¿verdad, doctora, para tenerla nosotros? les voy a mandar nada más los artículos. Si no, ya voy a ver si yo se la mando a la doctora y luego que se las pase. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, adiós, feliz noche. Adiós, feliz noche.